Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es lunes 7 de marzo. Hoy vamos a ser bendecidos, pastor, amigos oyentes, con la lección bajo el título Por fe, Abraham. Hoy vamos a visitar lo que nos dice Hebreos acerca de Abraham y otros más también. ¿Qué ocurrió por fe? Ahí donde usted está, amigo oyente, por favor, acompáñeme a hablar con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos vuelves a dar hoy de estudiar tu palabra. Queremos crecer en la fe, Señor. Aumenta nuestra fe en este día. Aumenta la fe de cada amigo oyente para que pueda ver milagros para la gloria de tu nombre. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, el estudio de hoy, Por fe, Abraham, la carta a los Hebreos define la fe como la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Luego, ofrece una lista de personas fieles de la historia de Israel que ejemplifican lo que es la fe y muestra además cómo manifestaron esa fe con sus obras. Vamos a leer de inmediato, Pastor Denis y amigos oyentes, Hebreos capítulo 11, los versos 1 al 19. Vamos a mirar en estos textos qué hicieron estos héroes de la fe que sirve de ejemplo para cada uno de nosotros. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Claro que sí, pastor. Vamos a leer a Hebreos 11, los versículos 1 al 19. Dice la santa palabra de Dios: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendieron que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó el mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Muchísimas gracias, pastor. En esta galería de héroes de la fe, Abraham es probablemente el personaje más importante de este capítulo. El último acto de fe de Abraham es especialmente instructivo con respecto a la verdadera naturaleza de la fe. La carta a los Hebreos señala que la directiva de Dios a Abraham de ofrecer a Isaac como sacrificio parecía implicar una contradicción por parte de Dios. Isaac no era el único hijo de Abraham. Ismael era el primogénito de Abraham, pero Dios le había dicho a Abraham que estaba bien que aceptara la petición de Sara y que expulsara a Ismael y a su madre porque Dios los cuidaría, y también porque la descendencia de Abraham se contaría a través de Isaac. Sin embargo, Pastor Denis y amigos oyentes, en el capítulo siguiente, Dios le pide a Abraham que ofrezca a Isaac como holocausto. La instrucción de Dios en Génesis capítulo 22 parecía contradecir rotundamente las promesas de Dios de Génesis 12 al 21. La carta a los Hebreos concluye que Abraham resolvió asombrosamente el enigma al llegar a la conclusión de que Dios resucitaría a Isaac después de haberlo ofrecido. Esto es asombroso porque nadie había resucitado todavía. Sin embargo, parece que la experiencia previa de Abraham con Dios lo llevó a esa conclusión. Hebreos capítulo 11, versículo 12, señala que Isaac fue concebido mediante el poder de Dios por uno que estaba casi muerto. El apóstol Pablo también señala que a pesar de que Abraham estaba casi muerto y que Sara era estéril, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas personas, porque creía que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Por lo tanto, Pastor Denis y amigos oyentes, Abraham debió haber asumido que si Dios en algún sentido ya le había dado vida a Isaac de entre los muertos, podría hacerlo de nuevo. En la conclusión de Dios en el pasado, Abraham vio un indicio de lo que podría hacer en el futuro. ¡Wow! Tremenda la experiencia de Abraham en la fe. Amigos oyentes, ¿estarían ustedes dispuestos a creer como creyó Abraham? Recuerde que no debemos temer al futuro, a menos que hayamos olvidado cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Según Hebreos, el tipo de gente que le agrada a Dios es la que cree en Él, la que cree que en Él hay, y Él recompensa, galardona a los que le buscan de esa manera. ¿Está usted dentro del grupo que cree que en Dios hay, que Él recompensa a los que le buscan? Amigos oyentes, la fe es un don de Dios, pero no se impone, tiene que ser aceptado. Dios siempre da el primer paso, lo hace por todos los que vienen a este mundo. La falta de fe, al final, es la incapacidad o la falta de voluntad para reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Hay alguien aquí que tiene fe? Escriba ahora en la caja de comentarios: Señor, dame fe. Señor, dame fe. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio correspondiente a hoy lunes 7 de marzo, titulado Por fe Abraham. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a tener la misma fe que tuvo Abraham, a creer en tus promesas, a creer en tus palabras y avanzar hacia adelante con toda confianza, con toda seguridad, en el nombre de Jesús. Amén.